Historias de la humanidad. Esta es la razón por la que nadie juega con humanos. Por eso nadie juega con humanos. Academia Ukramda United Seno. Se rumoreaba que un humano se uniría a nuestro dormitorio. Los habíamos sacado de algún mundo infernal remoto en el lejano confín. Supusimos que serían similares a los verganos en cuanto a cultura, retrasados tribales incapaces de la aritmética más básica y que solo los habían traído a la escuela por obtener una beca deportiva obscena. Solo había oído rumores sobre lo que eran capaces los humanos. Se arrastraban por edificios de barro y pasta de piedra y se lanzaban fuego unos a otros. Me estremecí al imaginar las tonterías que tendría que soportar antes de que los expulsaran por comerse a un estudiante o defecar en clase como una especie de animal. El humano llegó acompañado por un pastor de alienígenas. Nos lo presentaron como Dave. En el momento en que habló, sentí un hormigueo en la cabeza. ¿Era este humano un psiónico? Tal vez esto no fuera tan malo. El pastor de alienígenas nos obligó a todos a presentarnos y a realizar una costumbre humana de estrechar la mano. Eklar fue el primero y le tomó unos momentos dolorosamente incómodos comprender la simplicidad de los movimientos. Se apresuró a limpiarse las manos murmurando sobre aceites. Dimos una vuelta por la habitación y nos presentamos mientras intentábamos entender la canción psiónica del humano. En el momento en que el pastor Seno se fue, rompimos todo contacto con el humano Dave y reanudamos nuestra sesión de ascendencia de alfas. Me sentí bastante confiado en mi colección de vasallos y clientes que había reunido a través de mi reciente campaña contra las colonias de Yiprada. Inmediatamente todos sentimos que Dave nos miraba lascivamente por encima del hombro mientras preparábamos nuestras acciones para el turno y añadíamos dados a nuestros planetas. Dave mencionó que había leído sobre el juego que estábamos jugando y expresó interés. Miré alrededor de la mesa. Los otros Seno, los varios Nekota y los Irpids estaban bastante contentos de tener a otro Seno en la mesa, mientras que mis compañeros Varlance estaban dispuestos a tener al humano en la mesa si eso significaba que el equilibrio de poder se alejaría de mí. Esos traidores no desaprovechaban ninguna oportunidad para atacarme. Dave se acostumbró al juego sorprendentemente rápido. Para empezar, le dieron unas cuantas casillas de planetas y una pequeña armada mercante. Estaba bastante satisfecho con los planetas mediocres que le dieron. Nadie podía entender por qué. Todo lo que tenía era un planeta habitable y varios mundos estériles con solo recursos simples en ellos, sin yanderita, sin depósitos de plascreto. Todos nos sentimos bastante mal por paralizar al humano antes de que comenzara. Después de unos turnos, el humano hizo algunas preguntas sobre qué ejércitos podían construirse en los planetas. Le seguimos la corriente y le contamos los conceptos básicos. Sonrió y continuó planeando sus expansiones mientras el resto de nosotros preparábamos nuestras ambiciones. Todavía estaba tratando de averiguar por qué estaba sonriendo. Antes de continuar con esta historia, tal vez debería explicar el juego que estamos jugando, ya que sus reglas serán cruciales más adelante. Ascendencia de Alfas es un juego de 400 años de antigüedad que cuenta la historia de la ambición galáctica. Normalmente se juega con 20 jugadores y lo gestiona una sencilla pirámide de IA en el centro de la mesa. Cada turno es un mes y en ese turno dedicas dados de población a varias actividades de tu imperio. Producir alimentos, construir naves, producir materiales de guerra y recolectar recursos. Mientras tanto, las unidades heroicas y los líderes lideran flotas y gobiernan colonias y usan sus habilidades para influir en los eventos. La IA toma los datos de cada turno y produce eventos para que los jugadores los aborden. A veces interfiere con la diplomacia de los jugadores para garantizar que el poder no se quede en un solo lugar. Personalmente, había podido desafiar a la IA y tenía más de 100 planetas bajo mi mando. Aporté grandes cantidades de riqueza y tecnología en comparación con cualquier otro jugador. De todos modos, el objetivo del juego era conquistar y subyugar a todos los jugadores o estar en una situación diplomática en la que nadie pudiera oponerse a ti. Solo los remanentes de Nekota y algunos de mis hermanos Varlance estaban todavía fuera de mi influencia. La razón por la que mencioné las reglas del juego fue porque durante más de 300 años, se ha aceptado que hay una forma de asegurar la supremacía y es mediante la ventaja tecnológica y el dinero suficiente para asegurar la lealtad de cualquiera que no pueda subyugar inmediatamente mediante la corrupción y las incursiones piratas. La única variación de esta técnica probada y verdadera estaba en la tecnología que usabas en tus naves y los modelos de naves que usabas. Yo era un purista y había renunciado a los acorazados a favor de mis cruceros de grietas dimensionales con láseres pesados ultravioleta. Eran caros, pero podían paralizar una flota en un turno y saltar a casi cualquier punto de la galaxia cuando fuera necesario. Sin embargo, Dave era,
hasta donde podíamos decir, bastante tonto porque había ignorado nuestras tradiciones y estaba abriendo su propio camino. A medida que pasaban las semanas, continuó comerciando por mundos que no necesitábamos ni queríamos y solo se mantuvo al nivel de tecnología promedio. Sin embargo, había invertido mucho en contrainteligencia y apenas podía ver lo que estaba haciendo el estúpido humano. Mientras que el resto de los jugadores usaban exploradores para avanzar en su investigación, Dave continuó expandiéndose y colonizando mundos atrasados que nunca soñaríamos con tocar. La mayoría de nuestros mundos tenían poblaciones de millones y colonizaron una docena de sistemas y solo tenían puestos de avanzada en la mayoría de nuestros mundos. Dave, sin embargo, estaba orgulloso cuando uno de sus mundos alcanzó los 50.000 y lo consideró un gran logro. Todos lo felicitamos e ignoramos su imperio de castillos de arena a favor de ganar el juego. Se acordó que quien ganara tendría el honor de aplastar al humano. Había pasado un año jugando o alrededor de 1000 años. Todos los demás jugadores se arrodillaron ante mí o eran tan dependientes que se arrodillaron por necesidad en lugar de obligación, excepto Dave. Porque a la mierda con los humanos. Esa es la razón. Dave se sentó en la mesa y todos lo miramos mientras él estaba sentado allí con una gran sonrisa arrogante. Estaba harto. Necesitaba ponerlo en su lugar. Así que le informé que habíamos sido indulgentes con él y ahora que conocía las reglas podía jugar como el resto de nosotros. Ordené a Eklar y sus vasallos que atacaran a Dave, ya que eran los más cercanos. Y Dave siguió, sonriendo. Eklar y yo nunca nos vimos cara a cara en la mayoría de las cosas relacionadas con ascendencia de alfas. Yo era un purista del láser, pero él seguía una creencia más moderna sobre la superioridad de las armas de plasma. Eran de menor alcance, pero podían derretir naves con facilidad. Era una barbarie, pero hacía el trabajo. Eklar proclamó que usaría su flota expedicionaria para eliminar a Dave. Y Dave siguió sonriendo porque, ¿por qué no? Dave sonrió y estuvo de acuerdo en que una fuerza expedicionaria era más que suficiente. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de por qué sonreía. Cuando Dave y Eklar entraron en la pantalla de batalla, pensamos que la IA se había enfrentado a un error de redondeo. La flota expedicionaria de Dave era fácilmente 15 veces más grande que la de Eklar. Se lanzaron acusaciones de trampas, pero Dave insistió en que no era así. Toda la mesa se apresuró a recorrer la pantalla de batalla para investigar. Las naves de Dave eran antiguas, fácilmente de 500 años de antigüedad y habían sido modernizadas numerosas veces. Se produjo una risa colectiva cuando nos dimos cuenta de que Dave probablemente estaba tan atrasado en tecnología que su flota expedicionaria, normalmente la más avanzada de todas, era terriblemente antigua. Y entonces se produjo el combate. Los cruceros ligeros de plasma de Eklar avanzaron a toda velocidad y estaban a 2 vueltas de alcanzar la flota de hojalata de Dave. Todos se inclinaron hacia adelante para tener una buena vista de la carnicería. Un Nekota con ojos de águila mencionó que Dave estaba usando armas lanzabalas. Nos reímos como larvas de Opan y le hicimos pistolas con los dedos a Dave. Luego llegó el turno de Dave. Ordenó a su flota apretada que formara una formación dispersa, pero no se movió. Miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos por qué estaba tan tranquilo. Eklar usó una de las naves de su Nekota para disparar a larga distancia con un láser. Atravesó la nave y la paralizó. Una vez que Ektar terminó su turno, Dave ordenó a su flota que abriera fuego. Como referencia de lo que está a punto de suceder, uno de mis cruceros equipados con láser de antimateria es capaz de disparar 3 tiros por turno, mientras que los cañones de plasma de Ektar tenían un disparo. Sus escudos podían soportar unos 4 disparos antes de que se vieran comprometidos. La nave más pequeña de Dave era capaz de disparar 7 tiros, mientras que la nave promedio era capaz de disparar más de 40. Las naves de Ektar tenían un turno para esquivar el ataque, ya que eran lanzadores de balas primitivos. Las naves de Ektar rodaban bien, pero no había mucho que pudiera evitar la pared de proyectiles explosivos que volaban hacia ellas. Los proyectiles se estrellaron contra la formación y destrozaron los escudos. La armadura de las naves fue desmantelada y arrancada violentamente mientras las naves de Dave se acercaban al rango de pelea con cuchillos. Los cruceros de plasma de Ektar pudieron destruir franjas de naves, pero por cada una que destruyó, 5 atravesaron sus defensas. En 5 turnos, Ektar retiró sus naves paralizadas a territorio amigo y las naves de Nekota se rindieron. Y Dave todavía estaba. Jodidamente.
sonriente. Héctor no se tomó bien la derrota. De hecho, reunió a toda su fuerza de contingencia y a toda la guarnición planetaria que pudo reunir y ordenó a sus aliados Nekota que lo respaldaran en un asalto. Los Nekota le informaron que sus naves se turnarían para ponerse a tiro. Héctor no quiso esperar y se lanzó al territorio de Dave con fuego en los ojos. Esta vez, la flota expedicionaria de Dave sufrió pérdidas espectaculares y todos suspiramos aliviados cuando destrozamos su flota. Héctor resplandecía con furia apenas contenida mientras se lanzaba a toda velocidad contra cualquier sistema que estuviera a su alcance para cristalizar cualquier planeta ocupado. Todos nos quedamos en shock cuando llegó otra de las flotas de Dave. Una flota de asalto, para ser exactos. Y en comparación con la flota de expedición, esta flota era titánica. El púrpura desapareció del rostro de Héctor cuando los barcos que había pasado décadas construyendo se convirtieron en chatarra por el bombardeo incesante de la flota de Dave. Los Nekota, traidores por naturaleza, aprovecharon esta oportunidad para invadir el territorio de Héctor. Sin una flota de defensa y solo contando con una marina mercante disponible, los Nekota devastaron sus sistemas mientras su gran flota estaba rodeada por la armada de Daka de Dave. En ese momento, todos nos dimos cuenta de que Dave era, de hecho, bastante bueno jugando ascendencia de alfas. Reuní a todos mis aliados y esclavos y me preparé para destrozar el imperio de Dave. Desangraríamos las flotas de Dave y devastaríamos sus planetas. Él y sus traidores Nekota pagarían por sus transgresiones. Dave le dio a los Nekota las joyas del imperio de Héctor. Héctor tomó las poblaciones y flotas que le quedaban y huyó a nuestro territorio. Le dimos sistemas iniciales que no aceptó muy bien. Rápidamente le recordamos que no estaría en esta situación si no hubiera perdido contra un humano que luchaba contra él con antigüedades. Después de eso, se calmó. Todos estábamos seguros de que podíamos derrotar a Dave y a sus aliados. Estábamos usando tácticas perfeccionadas por grandes maestros de este juego, teníamos la historia de nuestro lado. Comenzamos a adentrarnos en su territorio para abrirnos paso en su vulnerable interior. Nuestras escaramuzas fueron rápidas y decisivas. Dave perdía una media de 100 naves por turno cuando le tendíamos una emboscada. Pero él seguía, jodiendo, sonriendo. No lo podíamos entender. Habían pasado más de 10 años en el juego e incluso nuestras flotas estaban al límite. Mientras tanto, las flotas de Dave seguían expandiéndose. No podíamos comprenderlo. ¿Cómo demonios podía soportar la carnicería durante tanto tiempo? Sondeamos sus colonias para entender cómo era capaz de una guerra tan sostenida. Lo que vimos nos aterrorizó. No era la escala de sus astilleros lo que tenía, era la cantidad. La teoría de juegos tradicional establecía que los astilleros más avanzados valían más la pena, ya que las naves más avanzadas y costosas no se perderían con tanta frecuencia y mantendrían cantidades limitadas de recursos raros. Mientras tanto, Dave tenía cientos de astilleros, algunos configurados para diseños antiguos. Nunca había modificado el casco de algunas naves, solo el equipo a bordo. Sus poblaciones estaban dispersas, pero esas colonias de plántulas que había cultivado eran todas de unos pocos millones. Donde nosotros pasábamos años construyendo obras de arte individuales, él pegaba naves tan rápido como el metal se enfriaba. Lo que era peor, ninguna de las naves usaba recursos raros. Lo que siguió después lo recordaré como el mes y medio más desgarrador de mi vida. Cada vez que nos sentábamos a la mesa sabía que iba a haber otra de mis hermosas naves a la deriva en el vacío. En cada turno, Dave y su creciente grupo de aliados devoraban mi territorio hasta que finalmente llegó el fatídico día. Me quedaban solo mis últimas colonias centrales. Pensé en los años que había pasado planificándolas y desarrollándolas cuidadosamente. Y ahora tenía que mirar a Dave a los ojos y ceder. Y él seguía, jodidamente sonriente. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.